Encontré a mi madre después de 20 años y mi vida cambió. Desde que tengo memoria, su voz ha sido el único refugio que me queda del pasado. No recuerdo su rostro con claridad, pero su voz es como una melodía que no puedo olvidar. Volveré por ti, mi niño, me dijo aquella última vez, entre gritos y el caos de los asistentes sociales que me arrancaron de sus brazos. Tenía solo 5 años, pero ese día marcó mi vida como un hierro candente. Crecí en un centro de adopción, un lugar donde los días se mezclaban en una monotonía gris y las noches eran más frías que las camas en las que dormíamos. No era un mal niño, pero tampoco era lo que las familias buscaban. Demasiado callado, demasiado serio, con una mirada que parecía llevar más peso del que un niño debería soportar. Nadie quería adoptar a un niño con el alma rota. A los 18, salí del sistema con una maleta vieja, unas cuantas monedas y una obsesión, encontrarla. No había tenido noticias de ella en años, pero algo dentro de mí se aferraba a la promesa de que seguía ahí, en algún lugar. ¿Dónde? No lo sabía. Pero debía buscarla. Empecé desde abajo, con trabajos temporales que pagaban poco más que lo necesario para sobrevivir. Dormí en habitaciones pequeñas y frías, donde las paredes estaban llenas de grietas y humedad. Los días pasaban como una neblina, pero cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y trataba de recordar su voz. Me daba fuerza, aunque con el tiempo empezaba a sentir que esa fuerza se desmoronaba como un castillo de arena. Los años pasaron y mi vida no cambió mucho. Siempre al borde, viviendo al día, apenas sosteniéndome con trabajos inestables. Había días en los que sentía que estaba más cerca de ella, días en los que encontraba alguna pista, un nombre, una dirección, una vaga referencia. Pero siempre terminaba en un callejón sin salida. Hasta que todo se derrumbó. Perdí mi último trabajo, y con él, el pequeño apartamento que había conseguido mantener por años. Era un lugar miserable, pero era mío. El casero no esperó ni un día para echarme, y ahí estaba yo, en la calle, con una mochila y los bolsillos vacíos. Esa noche caminé sin rumbo, con el estómago vacío y el alma hecha pedazos. Terminé en un barrio que nunca había visitado, uno de esos lugares que los mapas olvidan. Al final de una calle oscura, vi una casa con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafiti. Entré, más por desesperación que por curiosidad. El interior era un caos, botellas vacías, colchones sucios y gente que parecía haber perdido todo. Una casa de yonkis, pensé. Pero en ese instante, algo familiar llegó a mis oídos. Una voz. Esa voz. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza. Seguí el sonido hasta una habitación al fondo. Ahí, en un rincón, estaba ella. Mi madre. O al menos, la mujer que había sido mi madre. Su cabello estaba sucio y desaliñado, su rostro envejecido mucho más de lo que debería. Sostenía una jeringa en la mano y apenas podía mantenerse en pie. Mamá, susurré, aunque mi voz temblaba como una hoja al viento. Ella levantó la vista, y sus ojos, aunque apagados, parecieron reconocerme. Emmanuel, dijo, y su voz era la misma. Por un momento, fue como si el tiempo se detuviera. Me acerqué lentamente, sin saber si debía abrazarla o echarme a llorar. Entonces lo entendí. Todo. ¿Por qué me habían separado de ella? ¿Por qué había vivido toda mi vida buscando una sombra? ¿Por qué, mamá?, pregunté, la voz rota. Ella bajó la mirada, como si el peso de la culpa la aplastara. No podía cuidarte, murmuró. Estaba perdida, siempre lo estuve. Me contó la verdad, como las drogas la habían consumido incluso antes de que yo naciera, como los asistentes sociales me habían salvado de un destino que probablemente habría sido peor que el que terminé teniendo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, escuchándola, llorando con ella. Pero al final, entendí algo, la madre que recordaba ya no existía. Quizás nunca había existido. Solo quedaba esta mujer rota, una víctima de sus propias decisiones y de una vida que nunca le dio una oportunidad. Salí de esa casa con el corazón destrozado, pero también con una extraña sensación de cierre.
Había pasado toda mi vida buscando algo que ya no podía encontrar. Ahora, quizás, era momento de buscarme a mí mismo. Después de encontrar a mi madre, pensé que había tocado fondo. Pero la vida, en su cruel ironía, siempre tiene formas de demostrarte que el fondo puede ser aún más profundo. Salí de esa casa destruido, con su imagen grabada en mi mente como una herida abierta. No podía dejar de pensar en lo que vi, su fragilidad, su estado, su confesión. Había buscado respuestas toda mi vida, pero nunca imaginé que la verdad sería tan amarga. Por días, vagué por las calles, tratando de digerir lo que me había contado. Ella no había elegido ser quien era. Su caída comenzó mucho antes de que yo llegara al mundo. Una amiga de la casa donde vivía mi madre fue quien me contó lo que ella no pudo. Entre lágrimas y un tono de resignación, me confesó la verdad que mi madre nunca se atrevió a decirme. Yo era el resultado de un abuso. Un hombre, cuyo rostro ni siquiera conozco, destrozó su vida antes de que ella tuviera una oportunidad de ser algo más. Ese monstruo la empujó a las drogas, a la desesperación, a una espiral de autodestrucción de la que nunca pudo salir. Los asistentes sociales no me separaron de ella porque no la quisieran ayudar, lo hicieron porque cuando me encontraron, era apenas un niño en estado de desnutrición avanzada, rodeado de un caos que no podía entender. Esa verdad me golpeó como un tren. Toda mi vida había culpado al sistema, a los asistentes sociales, incluso al destino, por haberme separado de mi madre. Pero ahora entendía que mi historia no era solo una de pérdida, sino de un círculo de dolor que comenzó antes de que yo naciera. Quise odiar a mi madre por su abandono, pero ¿cómo hacerlo después de saber todo lo que sufrió? Quise odiarme a mí mismo por existir, pero ¿acaso tenía sentido culparme por algo que jamás decidí? Con cada respuesta que encontraba, surgían más preguntas. Y con cada pregunta, más me perdía en la oscuridad de mi mente. Las semanas pasaron y me di cuenta de que había perdido el rumbo por completo. Deambulaba sin propósito, sin dinero, sin un lugar al que llamar hogar. Me había pasado toda la vida aferrándome a una esperanza, y ahora que esa esperanza estaba destrozada, no sabía qué hacer. Algunas noches me encontraba en parques vacíos, mirando las estrellas y preguntándome si había algún significado en todo esto. Otras, terminaba en bares baratos, buscando respuestas en el fondo de un vaso. Pero la verdad siempre volvía a mí, no había respuestas. Solo estaba yo, mi soledad y el peso de una historia que no pedí vivir. A veces pienso en mi madre, en cómo su vida fue arrasada por la violencia de un hombre y el abandono de un mundo que nunca la ayudó. Pienso en mí mismo, en cómo fui arrastrado por esa misma corriente, como si el destino se empeñara en recordarme que no podía escapar de mi origen. No sé qué será de mí. Tal vez algún día encuentre una manera de dar sentido a todo esto. Tal vez logre levantarme, reconstruir mi vida desde las cenizas de esta historia. Pero ahora mismo, mientras escribo esto, siento que estoy caminando por un sendero oscuro, sin luz, sin dirección. Solo espero que, donde sea que termine, no sea otro callejón sin salida. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos.